Hola, hola. Bueno chicos, vamos a empezar, chicos y chicas, vamos a empezar con la transmisión de la clase número uno por segunda vez de Introducción a las Runas. Y esta vez, a diferencia de la semana pasada, lo vamos a intentar hacer un poco más fluido, ¿ah? Porque también varios chiquillos ya lo escucharon, entonces se puede desenvolver un poco más rápido la información que ya habíamos abordado. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué son las runas. Las runas son un sistema oracular correspondiente a los nórdicos, pero que en realidad tiene su origen en varias tribus del norte de Europa, y el consenso de las runas que nosotros conocemos es el sistema Futark y el sistema Utark, como los más conocidos, los que tienen 24 runas y algunos 24 más uno que contienen la runa blanca o la runa de Odín. Los sistemas que nosotros aquí vamos a abordar son los que tienen solo 24 runas. Eh, bueno, esto porque la de la runa número 25 se acuna en un sistema moderno que no tiene muchos fundamentos respecto a lo que hablaban los antiguos de las runas. Más bien se diría que la teoría Utark es la que al fin y al cabo ha formado mejor o le ha dado una estructura más sólida a lo que serían las runas. Al tener un enfoque, como hablábamos la semana pasada, mucho más yin, mucho más receptivo. Mm, Como hablábamos la semana pasada, las runas se componen o se explican a sí mismas a través de mitos, o a través de la historia de un dios. Y en la comparación del Futark con Utark es que en Futark todos los dioses que marcan el principio de la Ed, a la Ed se le llama cada una de estas columnas de las runas, son todos dioses masculinos. A diferencia de en el Utark, que la runa que comienza cada Aed es el nombre de una diosa o de un personaje femenino. Mm, Personalmente yo encuentro que la teoría Utark es mucho más acertada porque el concepto yang de las cosas en todo ámbito ya está como muy reventado. Mm, Ya vamos a hablar del cómo y el por qué este sistema es funcional y cómo también ellos lo fueron desarrollando y cómo se explica que cada simbolismo represente algo específico en la mente de las personas o represente una acción social específica, o un proceso mental específico que estas personas cursaban y nosotros también al fin y al cabo. Solo que nosotros lo experimentamos de forma diferente o quizás un poco más, más, como más difusa de cómo lo expresaban estas personas. Ya. Ahora vamos a hablar de que el, el sistema en sí se basa en divisiones de polaridades y de tríos. Y la primera división en polaridades que podemos ver sería la división yin-yang de los dos enfoques que existen en los sistemas de runas. Y ahora vamos a
ahondar más en por qué hablamos de los tríos y por qué. Primero vamos a explicar por qué hablamos de los tríos. Es porque antiguamente estas culturas, si bien pensaban que el origen de la vida surgía entre las polaridades del yin y el yang, siempre consideraban tres variables que jugaban en la naturaleza para poder resolver la situación que estaba ocurriendo. Por eso se ve también que las culturas celtas, que son muy cercanas a las culturas nórdicas, tienen el triskel o todas estas alusiones a estrellas de tres puntas. Bueno, como estábamos hablando, la primera división que se da aquí en 3, que ya no sería la primera división en 2 de Futhark y Uther, sería que podemos dividir las cantidades de runas dividirlas de forma matemáticamente exacta en 3 hileras de runas. La primera hilera, en ambos casos, la primera hilera representa la primera infancia o la etapa más básica del desarrollo. Esto lo vamos a empezar a ir anotando para que se vayan tomando apuntes. Y, ya, a todo esto, la información que estamos pasando ahora está relacionada con la bibliografía que estamos mandando por el WhatsApp web, a través del cual distribuimos la información y vamos dejando registro de la bibliografía. Así que el que quiera participar en ese grupo, que me escriba por inbox. Ya, vamos a explicar entonces los AETs. El AET número 1 corresponde a la primera infancia y los procesos de desarrollo. Básico para la supervivencia. Después viene la ED 2. En la ED 2 nos va a hablar de los procesos de la adultez. Nos va a hablar de cómo utilizamos esas habilidades que desarrollamos aquí para la construcción de algo material. ¿Con qué fin? Con fines de preservación. Bueno, estamos hablándolo bien así a grandes rasgos, porque en realidad cada ED contiene mucha más información o habla de muchas más cosas, pero todas estas cosas tienen un punto en común en cada uno de ellos. Y el AED número 3, que nos va a hablar de el ocaso. No sé si lo escribí correctamente, pero nos va a hablar de el proceso del adulto mayor. Y nos va a hablar de la cosecha de la construcción material que habíamos desarrollado anteriormente. La cosecha de ese algo material
Que en realidad cuando la idea se va desarrollando nos vamos a dar cuenta de que ese algo material no solo representa dinero o propiedades, sino también representa la familia o el legado que se deja a la historia. Eh, bueno, puntos como estos después se van a ir entendiendo de por qué este AED se diferencia claramente, que aquí abre con Bjerkan, que sería la runa de la fertilidad y de todas las cualidades femeninas en su máxima expresión. Vamos a darle un último vistazo a los apuntes. Ya, respecto a un punto que no habíamos hablado la semana pasada, pero que igual es importante y no está de más hablarlo, sería que el AED número uno se abre con Urus porque es la vaca fundamental que le da vida a todo. Eh, el AED número 2 se abre con Naudis de las tres Nornas, que son las madres que controlan el destino. Y el último AED se abre con Bjarkan, que en realidad representa todas las habilidades femeninas en potencia, pero que es un mito más complejo que solo explicarlo así como hemos descrito los anteriores. Pero uno de los puntos importantes que se puede empezar a entender para hacer la asociación de esta runa es que si la miramos de lado parece una mujer que puede dar lactancia embarazada. Ya, entonces ahora, dicho esto, bueno, también lo que yo le había comentado anteriormente, que de repente la información no va tan ordenada como todos esperarían, pero rápidamente llega un punto en donde ya se entiende la linealidad de todas las runas, que se puede dar hilo a todas las cosas que se han dicho, pero no se puede dar entendimiento de todo así en una pura. También los mitos que van sucediendo, como los mitos que explican cada runa, eh, van apareciendo en la misma historia igual, para ir explicando cotidianidad con cada una de las runas que vamos a ir viendo. Ya, ahora vamos a dar, eh, la- ahora vamos a revisar el AED número uno,
y vamos a explicar lo siguiente al tiro. Lo vamos a revisar de esta forma. Porque al fin y al cabo, si Fehu sería la última runa en el sistema Utark, entenderla desde el comienzo le da forma a la información mucho más rápido. Podría entenderse también Feju en la historia de las runas como una runa a la que igual le han hecho botear harto sus significados, su ubicación, así de la misma forma que han hecho botear al loco en el terror. Ya, vamos a revisar las potencialidades de Feju. Entonces, Feju antiguamente era considerada la primera runa porque es la potencia yang primaria. Es el inicio del movimiento de todas las cosas. Mm, En Feju nos vamos a referir a todo lo material que podemos obtener rápidamente. Mm, Feju representa el ganado, o antiguamente, cuando hablamos como de la cultura nórdica, Feju era la letra que se utilizaba para representar el ganado. Y el ganado era lo mismo que ahora es el dinero. Y hay una asociación súper importante que cabe la pena destacar, algo que es bastante ñoño, pero que los mapuches le dicen cuyin al ganado y también le dicen cuyin al dinero, que es como el dinero inca. Entonces, estas dos culturas que si bien son muy lejanas, pero que están como de formas, lugares más o menos semejantes en el mundo, han desarrollado la misma idea o la misma estructura de ese concepto. Ya, si vamos a ver la forma de Feju, Feju representa las astas, haciendo alusión a la potencialidad o la potencia yang de los animales, porque los animales machos en su gran mayoría son los que tienen astas. Sin embargo, es un poco ilógico igual porque eh, se puede producir hartos animales con un puro macho, no hacia el revés. Ya, uniendo todos estos conceptos, que en realidad vamos a andar más dentro de la bibliografía y también en la medida que vayamos hablando en las runas que lo suceden, podemos encontrar que el concepto final podría ser fortuna, a modo de fertilidad.
Por eso Feju al revés nos va a hablar de situaciones como flojera, cansancio. Bueno, como hablábamos la semana pasada que le vamos a dar un enfoque lo más terapéutico posible a esto de las runas, eh, es un cansancio que representaría el desgaste de la energía de los riñones, desgaste renal, refiriéndose a ese desgaste que ya es como congénito. Mm, en otros casos, Fejo al revés nos va a hablar de infertilidad. ¿Se entiende? Estoy buscando otro concepto que es súper importante de Fejo invertida. Ah, ya. Antiguamente, Fejo invertida era utilizada por los brujos para atraer los malos negocios. Lo que desencadenaba en una pérdida económica poco sostenible de la víctima. Ya, voy a dar unos segunditos para que anoten los apuntes que estamos tomando. Ya, vamos a proseguir ahora entonces. Yo insisto, así, hay que desarrollar estos conceptos que son como los conceptos más básicos de cada arquetipo, eh, porque eso nos va a permitir tener un lenguaje común que nos va a poder hablar más a fondo de los mitos que están escondidos detrás de cada runa. Ahora vamos a empezar con Urus, que sería la runa, eh, la primera runa de la Ed número uno según Utar. Bueno, eh, Urus representa en sí la energía o la vitalidad. Vamos a dejar Feju al principio, como les decía, porque la comparación entre Feju y Urus es súper importante porque si Feju era la energía vital Yang, Urus sería la energía vital Yin, que es como la energía que puede contener. Es la capacidad de la acumulación de la energía.
Esta es la primera runa que nos va hablando más o menos de las runas que se utilizarían para acelerar el proceso recuperatorio, de recuperación, porque mm, es la runa por excelencia de la salud, la runa de la buena salud. Es la runa que nos enseña a recuperarnos a nosotros mismos. Bueno, si alguien por ahí conoce algo del sistema de California, un arquetipo que lo explica súper bien sería el self-help. Y nos brinda la capacidad de recuperarnos a nosotros mismos porque nos permite entender nuestra necesidad del descanso. Mm, el concepto acumulación y el concepto descanso están estrictamente ligados para lo que nosotros podríamos determinar como el proceso de cicatrización de cualquier tipo, tanto física como mental. Mm, dentro de este mismo proceso de de la acumulación también está el concepto de la fluidez y es la runa que nos habla como del entendimiento de las aguas. Ya, dentro de esta misma runa vamos a ver los aspectos negativos, ya que si bien lo que hablábamos delante, que es como la runa del agua, al estar al revés, es un contenedor de agua que no fluye. Y el agua que no fluye hace putrefacción. Mm, ya, también entiéndase a Urus por completo como el agua original. Cuando está al revés también nos va a hablar de problemas de la salud difíciles de recuperarse o de lenta recuperación. Voy a dar unos segunditos para que tomen los apuntes correspondientes.
Ya. Entonces ahora vamos a proseguir con Turisas. Sería, bueno, hoy día vamos a revisar hasta la runa Taki. Fue la runa que alcanzamos a ver la semana pasada para que no se vayan perdiendo los ritmos igual. Ya, la siguiente runa es Turisas. Ya, siempre vamos a referirnos a Turisas también como la runa número 3. Ya, lo que hablábamos la semana pasada tiene importancia recordar que el sistema Futark nos va a servir para comprender los poemas de Odín, que si bien cuando nosotros los leemos nos vamos a referir, vamos a encontrar un poema que habla sobre la curación, y que es el poema número tercero, que ese poema se refiere en sí a Túriza. Ese es importante y lo voy a subir también a la bibliografía del grupo de WhatsApp, porque hay que tenerlo ahí como para estarlos leyendo constantemente y así se van quedando pegados en la mente. Mm, ya, Túriza nos va a mostrar el aspecto mm, un poco más intelectualizado de la curación. Turizar nos va a mostrar la curación desde el entendimiento de los mecanismos, desde el entendimiento, dijimos. Como por ejemplo, el entendimiento anatómico. Está relacionado con el 3 porque también nos permite el entendimiento del otro. Y eso explica de que Turizas, si bien es la runa de la curación por excelencia, tiene o está muy marcada por que también es considerada la runa de la magia negra. ¿Por qué está considerada la runa de la magia negra? Mm, La forma más fácil de explicarlo, que era lo que explicábamos la semana pasada, es decir que la característica más importante que dibuja la punta de esta runa, que sería, ahí la vamos a poner, Turizas, que representa la concentración de toda la energía en un solo punto. Por ahí preguntan eh, desde qué sentido se considera la runa de la magia negra. Ahora lo vamos a explicar a través de esto que hablábamos de la concentración de la energía en un solo punto. Ya, la concentración de la energía en un solo punto a través de la curación
que en realidad por la concentración de toda la energía, dígase, de la disposición mental, en un solo punto nos va a permitir entendernos a nosotros mismos. Ya, en ese entendernos a nosotros mismos que tiene dos naturalezas o las dos naturalezas más importantes, que serían entendernos de forma mental y entendernos de forma física. En ese entendimiento de nosotros mismos surge el entendimiento del otro o de un tercero. Y en ese entendimiento del otro, como un mecanismo, y no como una persona o un ser viviente, es donde surgen esos problemas, donde a esta runa se le ha tachado de la runa de la magia negra porque gente que entiende muy bien los mecanismos de la naturaleza y de cómo funcionan las otras personas, ocupa este conocimiento, dígase, para generar el mal en otra persona. Mm, Si entramos a picar en qué sería la magia negra, en realidad hay muchas cosas que podrían ser consideradas magia negra, pues, pero desde este enfoque o desde el enfoque de las runas, se habla de la magia negra como la mala intención hacia el otro o la intención de perjuicio hacia el otro, dejémoslo en eso. La intención con efecto, con efecto de perjuicio en el otro. Eh, ya, ¿estás entendiendo más o menos el concepto? Bueno, respecto a esa pregunta de Dumit 83 de se equipara al Is Magia Caos, entiendo. Si podrías describir a qué te refieres con la palabra Ise. Ah, ya. Ya, mira, ¿te parece si después hablamos de eso quizás a través de canales privados? Pero en realidad quiero continuar con la información que corresponde al taller. Pero ya sí, ya entiendo a lo que te refieres. Ya lo comprendí. Sí, y no tiene relación directa, pero sí podemos andar quizás por privado. Ya, asumo una vez tomado los apuntes, para poner un poquito más de apuntes, de lo que sería Turizas, para que lo entendamos también como la concentración de la energía en un solo punto. Una de las cosas que tiene esa característica es el filo. Por lo tanto, en Turizas nos vamos a referir a todas las profesiones que tengan que ver con algo cortopunzante. Dígase, desde un cirujano a un zapatero. Mucho ojo con esos detalles porque de repente dicen con algo corto punzante y eh, la gente, por ejemplo, olvida los trabajos como los del zapatero, que son constantemente con herramientas cortopunzantes, casi todas. Eh, Podría entrar en este rango también la costurera.
Ya. Uno de los puntos importantes que tenemos que mencionar sobre esta runa también es que en uno de los mitos que vamos a ahondar más adelante es en el de Thor, por la relación que tiene Turisas con el esfuerzo y la disciplina que demanda el entendimiento de lo que hablábamos del punto de la concentración. Lograr la concentración en sí no es como algo que solo aparezca en nosotros, sino que es fruto del esfuerzo, de la disciplina y de la constancia, que es una de las figuras de Thor, que es uno de los dioses que está relacionado con el cultivo. Y nos vamos a referir a él en el cultivo de varias cosas, también en el cultivo de esa disciplina interior. Recordarles que después los que están en el grupo vean el poema número 3 que habla de la curación eh, y de los efectos que ya estarían siendo más, como más científicos, dígase, así como haciendo referencia al anime Soul Eater Stein, el doctor Stein. Esos puntos ya más científicos del doctor Stein estarían relacionados con la runa de Turisa, como un detallito importante a través del cual se puede hacer una asociación importante del concepto. Vamos a ver ahora Ansur. Ya, Ansur es la runa de los dioses, o así se le conoce. Ya, y por la runa de los dioses en realidad se va a referir muy así a los dioses Odín y Loki, como polaridades, Yang y Yin. Y aquí hay hartas cosas que cabe destacar, como por ejemplo que si bien Loki es pintado como el malo y como el bromista, el odioso, eh, siempre es el que resuelve los cachos en general de todos los Aesir y de los Vanir. Entonces, todos los Aesir, vamos a anotar aquí, todos los Aesir y los Vanir, ya, vamos a explicar esto para la gente que no lo conoce. Los Aesir serían los dioses, mm, dejémoslo así como de las cosas más mundanas, de la guerra y la estrategia, por ejemplo. Y los Vanir son los dioses de la magia y la naturaleza. Por eso dígase que también lo va a decir son los dioses de la ciencia, etc. Y que los Vanir están más relacionados con las fuerzas elementales. Ya, como hablábamos recién, pues, Loki siempre resuelve los cachos.
Por lo tanto, podemos asumir que es una energía absolutamente necesaria para que los oasis puedan seguir existiendo. Mm, ya, como bien hablábamos anteriormente, las runas son resultado de que Odín se colgara de los pies en el árbol de Yggdrasil, que es el árbol del cual proviene toda la vida. Y al colgarse de los pies, se atravesó una lanza en su abdomen, con la intención de, como con la intención de inmolarse, dígase, de alcanzar un estado más elevado. Estaba buscando así ya literalmente el DMT. Y en ese viaje se encontró con, con las 24 runas. Eh, entonces, las 24 runas podrían ser el lenguaje por primera vez. Odín le dio el lenguaje a los humanos a través de las runas. Entonces, cuando nosotros nos vamos a referir a Ansur, nos vamos a referir al lenguaje que permite el desarrollo de nuestro intelecto. Nos vamos a referir a los estudios y la erudición. Cuando Ansur después nos aparece en las lecturas en general o un buen porcentaje de situaciones nos va a referir a temas universitarios, por ejemplo, o situaciones académicas. Y ahí, aquí viene la cara que representa Loki de Ansur, que es que ese buen entendimiento mental deriva en cosas como las mentiras, y específicamente las mentiras del lenguaje, que son como mentiras post-estrategia, o absolutamente intencionadas, con un fin. Digo post-estrategia porque psicológicamente hablando, así como que siempre la estrategia se derrumba a través de los mecanismos de culpa, y fundamentalmente eso provoca los desbordes mentales que se ven reflejados como en Ansur, cuando nos referimos a Ansur en términos terapéuticos. Voy a borrar un poco, voy a mostrar con la cámara para que vayan tomando apuntes. Ya vamos a ir borrando un poquito para rellenar con un poco más de concepto de Ansur al revés. Ya, en suma del aspecto, esta runa nos va a hablar también de las construcciones de mundos o de situaciones bajo la mentira. Para los que cachan un poco más de tarot, esta runa igual tiene harta relación con la carta de la torre. Mm.
Pero una buena forma de entender Ansur es entender ese juego que se produce entre Odín y Loki, y entre las mentiras y las verdades y cómo eso construyen en realidad el mundo en sí como es. Y ahora vamos a ir con Raito. Ya, Raido es una runa, como hablábamos, que nos va, mm, que trata de los ritmos, de los ritmos biológicos o los tiempos. Eh, Quiero hacer una distinción desde ya, que cuando veamos Hera, esta runa que está aquí, Hera, quedó fea, ahí. Hera también nos habla de los ritmos, pero Hera siempre hace alusión al ciclo completo, a la vuelta completa del ciclo. Raido nos habla del ritmo desde en el momento, como en el tiempo presente, de la constancia de ese ritmo. Como por ejemplo sería los latidos del corazón. Entonces, eh, ya, Raido nos va a hablar de los ritmos de los latidos del corazón de los tiempos biológicos del sueño, de las horas de comer. Si como entre paréntesis acá, de la capacidad de tener una minuta y un calendario, de poder seguir nuestro propio ritmo. Ya. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los aspectos más negativos de Raido, para que podamos ir atando cabos sueltos de ellos. Raido al revés, por ejemplo, nos va a hablar de problemas cardíacos, pero también nos va a hablar de la incapacidad de seguir un ritmo o una disciplina. Eh, Tenía un ejemplo en mente, pero ya se me olvidó. Ya, Raido, al igual que Turisas, es una de las runas que está relacionada con Thor y con los conceptos de estructura y disciplina. Y puntualmente
A ver, una buena analogía que se puede hacer de esta estructura y disciplina que relaciona a Thor con Raido y con el ser en sí, es que el corazón no puede latir al ritmo que él quiera, por así decirlo, no puede latir a destiempo. El funcionamiento del resto de todo el cuerpo depende de que su latido tenga un pulso exacto y constante. Y ese pulso no puede fallar. Si falla ese pulso se producen problemas graves. Entonces, ese concepto en sí representaría Raido y sería la influencia de Thor en Raido. También en su forma más mínima se ve como la incapacidad de seguir una disciplina, como la incapacidad de, por ejemplo, levantarse temprano y ahí entrar a picar en todo lo que serían los problemas de sueño. Porque no es por nada, pero la gente que no se levanta temprano, no es que no se levante temprano porque sea floja en general, sino que siempre algo motiva esa conducta, algo genera esa conducta y muchas veces es eh, un destiempo biológico, un problema ya en los ritmos circadianos. En general también Raido se va a referir a los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son, por ejemplo, yo soy más de explicar con ejemplos que dando descripciones muy específicas. Los ritmos circadianos son, por ejemplo, el orden del tiempo del sueño, o en general son las, como las respuestas parasimpáticas del cuerpo, todo lo parasimpático. Ya, vamos a dar una revisión a los apuntes. Ya, me preguntan por ahí si se relaciona con la armonía. Sí, se relaciona con la armonía, pero es lo que se necesita, es la parte crucial del desarrollo que se necesita para poder desarrollar la armonía que se expresa en Winju. Tiene mucha relación, pero no es lo mismo. Ya, voy borrando los apuntes. Ya, vamos a detenernos un poco y continuamos en unos minutos porque Instagram no nos permite tener la transmisión más de una hora. Volvemos al tiro, sí. Conéctense inmediatamente si quieren. Ya chicos y chicas, vamos a seguir transmitiendo. Bueno, ahora vamos a avanzar con la runa Kenas. Esta es la runa por excelencia del fuego.
Ya. Nos vamos a referir como ella como la runa del fuego y no del fuego en sí como el primer chispazo. Porque si vamos a hablar del fuego como la chispa primaria, como la primera chispa, podríamos referirnos a Feju o también a Ansur. Pero desde Kenas vamos a referirnos a ella como la runa del fuego y la runa del fuego por excelencia porque es la runa del fuego controlado. Es la estructura, o sea, es la runa del entendimiento. mm, es como la runa del entendimiento de nuestros propios mecanismos intelectuales también. Mm, ya, nos vamos a referir, nos vamos a referir a esta runa en varias situaciones. La primera es el control del instinto para el correcto y funcional uso de la energía creativa. Es la runa que conecta el fuego con el aire, porque es el resultado de estos dos lo que determina el tamaño y el control del fuego, el tamaño y la intensidad del fuego. En esta runa también radica nuestro poder de estudiar, por la capacidad de dirección de la energía. Sí, la capacidad de dirección de la energía como la atención. Sí, dirección de la atención. ¿Cómo la pregunta dice como la luz de un faro? No la entiendo. Si me explican, la puedo contestar rápidamente. Ya, vamos a continuar entonces. Eh, ya, ahora entendí un poco más lo de la luz del faro pensándolo un poco más. Más que eso, es como la capacidad de hacer calor, ¿cierto? En un horno de adobe. Es como la capacidad de concentrar ese calor que se genera ahí sin que el fuego que está aquí queme lo que estamos cocinando acá o se escape hacia el exterior. Eso es importante.
Mm, ya, sí, y viendo justamente eso, vamos a hablar un poco más de los malos aspectos de Kaunas, que serían el no control de las acciones y la consideración nula de sus consecuencias. Eh, Esto se produce porque, como bien hablamos, en esta relación fuego-aire es una mala relación entre el entendimiento de estos dos núcleos mentales, digas. Mm, bueno, ahí me confirman si se entiende también la pregunta que habían hecho. Dentro de Kaunas, al revés, también nos vamos a referir a las construcciones eh, que se generan en este verbo, que colapsan en Kaunas, son las situaciones que administra Kaunas. Las situaciones, vamos a anotarlo aquí, permiso, ¿eh? Vamos a anotarlo aquí. Las situaciones que se gestan en Ansur cuando proliferan, coma, son tratadas por Kaun. Bueno, y eso sería en realidad porque ahora que estaba acordándome, la semana pasada vimos solo hasta Kaunas, no vimos Gifu. Gifu quedaría para el jueves. Y eso sería, pues vamos a seguir con la clase número 2 el jueves a las 7. Las personas que quieran ponerse en contacto para integrarse al taller también pueden escribirme por inbox y los vamos agregando al grupo de WhatsApp. Eh, recordamos que esto tiene un aporte voluntario mínimo de 2.000 pesos para las gestiones de lo que estamos haciendo acá con Gervasio, que es el laboratorio esparguírico, con la intención de generar un espacio para las plantas y para la medicina también. Y así lo agregamos al WhatsApp y se van generando redes. Y eso, sí, también, que al tener comunicación directa también con eso de los aportes podemos eh, generar asesoría personal y todo eso. Que les vaya muy bien y espero que les haya gustado.